Con un saludo especial a la Mesa Afrocórdoba, estamos iniciando Horizontes de Nuestra América. Desde Cuba los estaremos acompañando, estaremos dialogando y poniendo distintos materiales de amigos, de artistas que han trabajado la cultura africana en nuestras herencias. Vamos a dialogar, vamos a encontrarnos y vamos a disfrutar de estos espacios que han sido posibles gracias a Horizontes de Nuestra América, con la compañía de la doctora Yanet Eureka, de Cari Cren y de este servidor Karen Leiva. Estaremos comenzando ya Horizontes de Nuestra América. Hola a todos, soy Cari Cren desde Córdoba, Argentina, para el programa Horizontes de Nuestra América. Y hoy tenemos un programa muy especial. Estoy aquí acompañada por la gente de la Mesa Afro Córdoba, con Griselda Manzoli, que nos va a contar un poco, porque ya se viene el 27 de abril, es el Día del Descendiente Afro-Cordobés. De la cultura afro-cordobesa, así que bueno, la saludamos. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Cari? Gracias por la invitación. Bueno, yo pertenezco a Mesa Afro Córdoba, como habías mencionado, el día 27 de abril nosotros festejamos el Día de la conmemoramos el Día de la Cultura Afro-Cordobesa, porque ese día se recuerda la primera venta registrada de los primeros esclavizados en la provincia de Córdoba, que fue puntualmente donde ahora todos conocen la Plaza San Martín. Bien. Que es la plaza principal de nuestra ciudad, de Geomar y Pablo. Es la primera venta que se registra, entonces nosotros elegimos esa fecha para... Claro, por lo significativo. Exactamente. Una pregunta en general para contar a toda América, la cuestión... de los afrodescendientes en nuestro país, en Argentina y particularmente en Córdoba. ¿Qué análisis podés hacer en esa cuestión puntual cuando para el común de la gente es como que no existieran afrodescendientes? ¿Cuál es la visión de ustedes respecto a eso? Y bueno, la visión es el trabajo de Mesa Afro en este momento, desde siempre, hace 7 años que nosotros estamos con Mesa Afro. Y la función de Mesa Afro es visibilizar puntualmente que en Córdoba sí hubo una gran población de esclavizados, los cuales se mezclaron con la población de Córdoba, con indios, con blancos. Y bueno, hay mucho desconocimiento con respecto a eso, mucha ignorancia, a veces porque se quiere y a veces porque no se sabe o no llega a las escuelas. Bien. Que es donde puntualmente nosotros apuntamos para... poder, porque si vos no lo aprendes de chico, de grande es mucho más difícil. Muy. Entonces nosotros apuntamos a eso, a visibilizar que en Córdoba hubo una gran población negra y que bueno, que los esclavizados no desaparecieron ni en las guerras, ni con enfermedades, ni como se dice en los libros, sino que todavía estamos. Y hay que reescribir la historia. Exactamente. Y en lo particular, Gri, tu historia. Bueno, mi historia... Bueno, yo tengo 43 años, soy diseñadora gráfica. Hace 7 comenzamos con Mesa Afro Córdoba, con mi compañero Rodo. Y después se sumó mucha más gente. Actualmente somos 7. Y bueno, mi historia particular comienza con una prima que hizo un curso de raíces afro en Córdoba con un historiador. Y una de las tareas que tenía en el grupo era consultar en la familia si había algún tipo de raíz afro. Particularmente en mi familia siempre se contó en las reuniones familiares de mi abuelo que había venido de Italia sin nada, que se había instalado acá en Córdoba, en la calle Corrientes, que levantó un negocio de ramos generales y nada más, que tuvo 2 hijos, uno es mi abuelo,
y no se hablaba de ninguna mujer. Bien. Entonces yo creía que había venido y había fallecido acá, y a veces me parecía que se había quedado allá y había mandado a los hijos después, no entendía. Claro, como muy difusa esa parte. Era solamente la figura de él. Entonces, bueno, cuando mi prima hizo este curso, le preguntamos a mi tía, que es la hermana de mi papá, y mi tía nos dijo, sí, hay una abuela negra. Entonces, bueno, para mí, para mi prima, para toda la familia fue como una sorpresa, porque nunca, como en tantos años no se va a haber mencionado esa, la parte femenina de la familia. Claro. Y después, o sea, nos empezó a contar que sí, que era una parte que estaba negada, de la que no se hablaba. No solo, sí, puede ser porque mi abuelo tenía un carácter fuerte, pero también porque ella era negra. Claro. Y al ser negra en ese momento en la sociedad, era vista como la mucama de la familia, no como la esposa de mi bisabuela. Exactamente. Entonces nosotros asumimos, a partir de eso, de que ella no tenía el poder de decisión sobre mi abuelo ni sobre el hermano. Por eso tampoco sabemos mucho de ella. Claro, no pudieron rastrear. Exactamente, mucho. Salvo, bueno, cuando ya empezamos con el tema del grupo de la mesa, empecé a rastrear documentos a partir de la página Family Search, que me sirvió muchísimo, y pude llegar a un censo donde yo la encontré a ella con su familia, con mi tatarabuela y mi tatarabuelo en un registro, un censo de 1895 creo que era. Bueno, pero todavía ¿Y sigo... pudiste determinar de qué país venían o no? Eso. No pude determinar de qué país, porque cuando ingresan al país y los censan, primero que los censaban muy mal, porque ni siquiera les importaba poner bien el nombre. De hecho, yo la rastreaba a la mamá de mi bisabuela, yo sabía que se llamaba Fructuosa. Yo la buscaba como Fructuosa y le habían puesto Frutosa. Claro. Entonces se me fue muy difícil de encontrarla, y el apellido Díaz tampoco, no era con Z, era con S, era mucho lío encontrarlo, pero bueno, estaba Pero ahí. Tuviste la suerte por lo menos de verlas por lo menos anotadas en ese documento. Después, bueno, este es un proceso que sigue, porque yo lo que pretendo es llegar a algún registro que me dé a mí, o sea, a mí no me hace falta, ¿entendés? Pero muchas veces como grupo, como Mesa Afro, y también como persona, nos han dicho, pero vos qué constancia tenés que sos afrodescendiente. Claro. A mí no, yo me miro al espejo y la historia que a mí me cuentan de mi abuelo no coincide con lo que yo veo en el espejo, porque yo siempre me sentí una mujer negra. Claro, y también pasa por formar tu propia identidad, que es fundamental en un ser humano. A mí no me hace falta, más allá de que mi tía lo corroboró, porque no, como te vuelvo a repetir, no me hace falta un papel, porque hay tradiciones familiares que, bueno, no se borran, por ejemplo, la comida, el mole, ciertas formas de llevar el cabello de mi tía, son cosas que, por más que hayan hecho mucha fuerza, no se han podido borrar. Bien. Pistas así de, por ejemplo, mi tía me contaba, mi papá agarraba la bici y me decía, ya vengo, me voy al Congo. El Congo es un barrio de Córdoba que era, en su mayoría era de afrodescendientes. No había gente blanca viviendo en ese barrio. Entonces eso quiere decir que había un contacto ahí, claro, ¿entendés? Es como un rompecabezas, la identidad es como un rompecabezas. Bueno, la ficha que me faltaría sería encontrar a mis tatarabuelos o algún ancestro anterior en algún registro donde me diga que eran esclavizados. Pero yo, o sea, tengo la certeza de que sí. Claro. Y con todo ese bagaje, que es emocionante, es muy emotivo porque te da esa cuestión de tu identidad, ¿cómo te proyectas vos hacia adelante en tus hijos, por ejemplo? Bueno, tiene cosas lindas y tiene cosas muy duras. Como por ejemplo, las cosas lindas, bueno, es saber quién uno es lo más lindo del mundo, saber quién uno es, de dónde viene, por qué uno es así, por qué yo me miro al espejo y soy así. Entonces mis hijos han tomado la militancia en el Mesa Afro y la han hecho propia, lo dicen sin ningún tipo de problema, a pesar de que nosotros vivimos en una sociedad donde
la persona morocha no es bien vista siempre. Entonces hay episodios como por ejemplo el que yo te comentaba el otro día. Mis hijos tienen 19, 15 y 13 años. El de 15, puntualmente, es una persona que siempre está en la transición entre niño y hombre. Entonces le gusta ir corriendo a donde vaya, al kiosco, a la casa de un amigo. Y yo vivo en un barrio que se llama Pueyrredón. Es un barrio marginal. Y yo le tuve que enseñar a mi hijo que no puede ir corriendo. Porque si él corre en mi barrio, quiere decir que él robó. Claro. Entonces Sí, lo agarra la prejuicio. policía y tengo que salir a ver si está bien. Él la pasa mal porque la policía no te trata bien cuando uno es negro y cuando va corriendo. Entonces te revisan, te hacen preguntas Y son incómodas. esas cosas, ¿no? Que son esas cosas que está bueno que las digas porque es como que la gente piensa que eso pasa en otro lugar y es un cotidiano aquí que no debería ya, pleno siglo XXI, estar presente y realmente lo está, ¿no? Y cómo tenemos que hacer consciente eso, que ese cambio tiene que producirse de manera urgente, ¿no? Exactamente, por eso es muy importante y a otras cosas a las que apunta la Mesa Afro es poder educar, por ejemplo, a los inspectores, los inspectores de la municipalidad cuando van a hacer un control a algunas ferias donde la mayoría de la gente también es visiblemente morocha y bueno, son maltratados. También me pasó un episodio, mis dos hijos más chicos son más morochos que yo y mi hijo más grande es rubio. Por supuesto siempre se juntó en el barrio con amigos y en mi barrio hay ¿cómo se dice? Cuando agarra la policía así al control, bueno, hay controles de policía así que caen de sorpresa. Y siempre me acuerdo que todos los amigos de mi hijo corrían del más grande, el que es rubio, y él se quedó parado y no le pasaba nada. Entonces es muy estigmatizante. Y esta cuestión, esta cuestión de la discriminación tan marcada y tan puntual es algo que realmente no es muy complicado. Llega un momento que te saca de las casillas, como por ejemplo yo he tenido que parar un control donde yo veo que mi hijo es maltratado verbalmente y es inevitable que te saque de las casillas porque es tu hijo. Lo están tratando de una forma que no corresponde cuando él no hizo nada más que ir con una capucha y la mano en los bolsillos. Y eso es merodeo. Claro. ¿Entendés? Entonces uno se saca, grita y da pie para que más te digan, más te estigmaticen. Sí. ¿Entendés? Entonces, bueno, es muy triste, triste que los seres humanos no entendamos aún que las pieles son los envases de las almas, ¿no? Y que realmente marcar esas distancias, qué mal nos ha hecho en la historia de la humanidad y uno tiene a veces la utopía o el sueño de que logremos algún día construir la paz, ¿no? Sería muy lindo, la verdad que está bueno hablar estos temas en familia, está bueno. A mí me sirvió, por ejemplo, yo tuve la suerte de que mi tía contó esta historia a mí y a mis primos. No le tuve muchos años yo a mi tía, pero llegó a contarme esta historia y fue muy lindo compartirla en familia. Hay gente que no la cuenta porque no son historias lindas, como te decía al principio, son historias de dolor. Entonces uno por ahí dentro de la familia no quiere transmitir dolor o no quiere que se sienta mal con ciertas cosas, pero sí las tenés que saber. Y es la única forma de sanar y educar. Así es, realmente qué hermoso testimonio. Bueno, gracias. Gracias, Gri. Y yo, como siempre, compartir la poesía. Quiero despedirme de vos con un poema de Shirley Campbell, que es una activista costarricense, afrodescendiente. Se llama Rotundamente Negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra.
Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Y a esta mujer hermosa vaya mi admiración, mi respeto y mi deseo de que realmente el mundo sea un lugar posible para todos. Y desde este humilde espacio, tratar de construirlo. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, estamos acá con Rodolfo Moisés, también de la Mesa Afro Córdoba, que nos ha recibido generosamente en su casa, nos has abierto las puertas. Y contanos, Rodolfo, de vos, de lo que haces. Bueno, voy a tratar de ser, como toda vida, siempre merita un tiempo de contarse, pero voy a ser resumido en esto. Supongo yo que la parte esta de la cuestión de lo africano, de lo afro más bien, en mi vida se despierta cuando jugaba al básquet, yo era pequeño y sufrí discriminación sin saber que era discriminación. En el momento me hicieron una prueba odiosa sobre el color de la piel y no me dejaron entrar a un equipo. Yo jugaba en la selección de la ciudad de Córdoba y para un niño de 15 años eso no existe. Uno dice, pero ¿por qué me pasó esto? ¿No? Y pensando que podría ser por cualquier cosa, ¿no? Sencillamente porque uno le cayó mal a la persona que controlaba y demás, y con el tiempo y la instrucción uno se da cuenta de que había sido víctima de racismo. Soy, junto con mi hermana, somos dos mellizos adoptados en situaciones dudosas, en una época compleja de la historia nacional de mi país, donde la política era perseguida y demás. Entonces nosotros no conocimos a nuestros padres biológicos y fuimos criados por otra familia, pero tuve suerte en la vida de conseguir gente muy amable que, como yo suelo decir, como decimos aquí, fue haciendo que uno sea menos sonso, menos tonto, ¿no? Uh-huh. Y intento ser leal a esa enseñanza, ¿no? Donde uno reflexiona la realidad que le toca y es sensible con la realidad de las personas que los rodean, particularmente en este punto, en el punto de lo fenotípico, ¿no? Sí. Es decir, es un lugar por donde ha transitado la humanidad y lo sigue haciendo, desgraciadamente, si no, no tendría mucha razón. Esto podría ser sencillamente una charla cordial, sí, de otro tipo, pero donde se presuponen cosas de otra persona en base a los rasgos físicos, ¿no? Y en esta repartija, en mi país, no me toca la mejor parte. En esta casa donde estamos, cuando yo tenía 20 años, me pararon en total 23 veces en la puerta de mi casa y muchas veces eran los mismos policías y me di cuenta de que, bueno, vestía inadecuadamente yo, o por lo menos conseguí solucionarlo de esa forma. Claro, a los parámetros tan pequeños de esa. Sí, porque vestirse con ropa deportiva y ser una persona, no soy pequeño, soy una persona de cierto tamaño, al parecer sugiere que uno es un delincuente. Entonces empecé a vestirme de otra forma y con eso terminé, me empecé a dejar el pelo largo, por ejemplo. ¿Qué marca esa cuestión de ese prejuicio de asociar el color de la piel y la delincuencia? Tristemente es así, pero ¿no? También es porque delinque quien necesita y las comunidades afrodescendientes y afroindígenas son las que más necesitan, ¿no? Como yo suelo decir, así como se hereda la riqueza, se hereda la pobreza, y esto es un mal americano, no es un mal exclusivo de Córdoba ni de Argentina. Entonces las comunidades afrodescendientes en Córdoba y en Argentina normalmente son
personas de escasos recursos económicos, y aquellos que militamos esta causa tenemos la suerte de haber recibido alguna educación por la cual nos damos cuenta del proceso del que somos víctimas y tratamos de revertir la situación en realidad para, como decía Gris recién, para los hijos, ¿no? Para que nuestros hijos no padezcan lo mismo, y entendemos que es una labor que nos va a llevar la vida, pero que por otro lado es imprescindible, porque si no esto no se corta nunca, ¿no? Entonces, bueno, mi formación es en historia, en antropología, más que nada hacia la cultura popular, porque es donde yo encuentro que puedo asir, aunque sea lejanamente, la mano de esos ancestros que fueron traídos a raudales aquí en Córdoba. Córdoba vendía negros al Alto Perú, traían igual número, esto es algo que me gustaría compartir con los hermanos y las hermanas de otras geografías, el mismo número, hombres y mujeres. Aquí en Córdoba hay varias estancias jesuíticas que comerciaban mulas y negros, ¿no? Y negras de servicio. Era más barato que un negro y una negra tuvieran un hijo y criarlo hasta los 12 años, que era la edad donde se podían vender, o que eran útiles para cierto tipo de trabajo. Era más barato eso que traerlos. La mayoría de los que llegaron aquí fueron embarcados en Angola, pero genéticamente sabemos que hay ancestralidad de Mozambique, sabemos que hay ancestralidad de Botsuana y sabemos que hay ancestralidad de Madagascar junto con Angola, ¿no? Y más o menos la cifra de personas que se estiman ustedes. Mira, para Córdoba, yo lo digo así rápidamente, Córdoba era una aldea pequeña, una aldea de paso, pero un bastión jesuita, ¿no? De hecho, la primera universidad de Sudamérica se funda aquí, en esta ciudad, y sabemos por los censos que han hecho, digamos, los diferentes, el censo más notorio y donde hay un número que es realmente interesante, porque es el 51.8%. Voy a brindarles la bibliografía después para que les lleguen a las hermanas y hermanos a través tuyo, para que lo puedan conocer un poquito más de la africanidad en esta Argentina tan aparentemente blanca. Tan aparentemente, ¿verdad? Donde tenemos un 51,8% entre negros, pardos y mulatos. Es en 1778, que es cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata. Lo primero que se hace es censar, saber quiénes van a pagar impuestos. Entonces hay un número muy específico de quiénes son españoles, que obviamente pagarán como paga un español, indígenas y los negros, porque los negros no pueden pagarlo, digamos, porque la figura legal, esto también es algo que es interesante, seguro que lo conocen la gente de la audiencia. El indígena, luego de la disputa entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, cobra la figura de siervo. No se lo puede explotar excepto que decida no pagar su condición, ¿no? Claro. Lo que debe de pagar por habitar las tierras del rey. El esclavizado no dispone, esto también es interesante reflexionarlo, la esclavitud es no poder disponer voluntariamente de tu cuerpo. Y si para eso hace falta destruir lo anímico, lo cultural, lo histórico, se hace. Por eso es que aquí cuando hablamos de lo afro, estamos hablando de algo que es bastante incierto. Sabemos que hay un origen en África, sabemos hoy por la genética, las procedencias, pero es muy difícil reconstruir los elementos culturales que nos otorgan identidad a través de aquello. Están todos mestizados en situaciones opresivas, ¿no? Y por eso es que me aboco, el folclore estudia exactamente esto, en las construcciones culturales, en situaciones de opresión, en medias culturas, ¿no? Entonces, ahí andamos rastreando miro aquí a mi compañera de la mesa. Maravilloso trabajo, realmente, en reivindicarse. Y el tema de la Mesa Afro Córdoba, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo surge? Se encuentra muy activa.
necesitaría unos 20 miembros más para más o menos funcionar acorde como a las posibilidades, pero cada una y cada uno realiza el trabajo desde este trabajo visibilizador que comentaba mi compañera, lo realiza desde la humildad de su vivir, de su existencia, porque cada uno y cada uno trabaja como cualquier hijo o hija de vecino por ganarse el pan, y destinamos mucho dinero y tiempo a esto, a la Mesa Afro, que obviamente no es una inversión, no es una empresa, no tiene ningún lucro. Creo que los únicos lucros que podemos tener es pedir que Marcela, que es una compañera de la mesa, haga un estofado de lentejas, y hasta ahí. Ese es el lucro que tenemos nosotros. Sí, para adelante. Pero hemos conseguido, a través de la militancia de la mesa, que se considere, como decía mi compañero, el 27 de abril, el Día de la Cultura Afro-Cordobesa. Fue un proyecto impulsado por la Mesa Afro. Nos encontramos militando un espacio de memoria en la Plaza San Martín, que es donde se vendieron los primeros esclavizados, como comentaba mi compañero también. Nos encontramos en la lucha de ese espacio, que esperamos que sea, a veces uno se piensa así, cuál es la real intención de brindar primero una expectativa o una respuesta negativa antes de escuchar, porque con mucha facilidad se ponen sombrillas, se ponen piezas de ajedrez de piedra para homenajear el ajedrez, y cuando intentamos conocer a las personas que construyeron físicamente casi todo el casco céntrico de Córdoba, el patrimonio de la humanidad que constituye la manzana jesuítica, fue hecho con mano de obra esclavizada. ¿Y cómo se silencia eso? Y eso ni siquiera una placa puede ponerse. Entonces, uno quisiera creer que sencillamente hay ignorancia y algo de insensibilidad, pero eso es el mejor de los casos, ¿no? Tal vez haya más conciencia de lo afro de lo que uno cree, por lo menos en ciertos sectores. Por lo pronto, la base social aún no se acepta como afro, porque dice, este es un negro como de acá, como yo, un negro cualquiera. Y todavía no conseguimos unir la idea de que para la gente que no conoce en Córdoba, es tradicional hablar del negro cordobés. No hay chiste, no hay humor que no se haga en base al negro cordobés. Todos nuestros humoristas hablan del negro cordobés, pero todavía no se relaciona que negro es descendiente de esclavizado. Y ese es el trabajo que ustedes están Ese es el trabajo que hacen. Sí. Realmente es fuerte escucharlos, porque ese caudal de seres humanos que tienen que pasar por situaciones como las que ustedes han vivido, duele y conmueve el alma. Ningún ser humano debería, por ejemplo, no haber podido jugar por un color de piel. Si vos me decís, bueno, mira, porque no embocás la pelota y no hay forma, no hay chance, y es una cuestión que pasa por ahí, yo creo que todo es lo mismo que a mí me pongan a cantar, y no. Pero realmente es tan duro, y a mí me emociona mucho, y siempre me lleva a esta cuestión, ¿no? de entender a las almas y tratar en lo que uno puede estar unidos y luchar por este mundo posible, que realmente nos tenemos que conmover. Yo creo que los seres humanos ya tiene que haber un punto que reaccionemos, porque si no entendemos esta unidad y esta hermandad, no tenemos un buen futuro como seres humanos. Sí, dos elementos, sí. Mira, un corazón abierto y lectura. Y enseñanza, y también conocer la historia contada realmente con una objetividad. Nosotros en nuestro país, y esto lo digo como docente, ha sido tan parcializada la historia y el contar la historia, que creo que tenemos que reivindicar muchas cosas, cambiar, mejorar y contar la historia sin parcialidades. Bueno, vamos a seguir en un ratito con tu música y hacemos un corte aquí.
Bueno, continuemos entonces, Rodolfo, que ahora vamos a escucharte, escuchar tu música y nos vas a ir contando un poco esta cuestión de lo afro presente en la música. Bueno, sí. Hay una cuestión que quiero comentar y compartirles a las personas que pudieran estar viendo, ¿no? En Argentina, hay que tratar primero de pensar que Argentina no es una construcción reciente como todos los estados-nación, ¿no? Es decir, al decir de Gramsci, primero fue la política y después la nación, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que las identidades no están sujetas a las construcciones nacionales. Si, es una cuestión de temporalidad. Exacto. Antes, si se quiere, geográficamente éramos España, aquí. Y si fuéramos un poquito más puntillosos, culturalmente tenemos varias raíces en Argentina o varias corrientes en Argentina. En el caso de lo afro hay una corriente litoraleña que abarca los bordes del río Paraná y la desembocadura hacia el río de la Plata, y son sociedades afro con ancestralidad porteña, es decir, de puerto. Nosotros decimos porteño aquí a la gente de Buenos Aires, pero me refiero a gente de puerto. Y las últimas corrientes migratorias, las últimas corrientes esclavistas son traídas a ese lugar. También hay una migración desde Brasil. En Brasil se había construido el mito que cruzando los ríos podían encontrar la libertad los negros esclavizados. Entonces hemos podido rastrear aquí desde Córdoba y en Argentina gente afro originaria del Brasil o que fue llevada al Brasil, que terminan llegando a la zona cordillerana, particularmente a Mendoza, y aquí en las sierras de Córdoba varios espacios de gente que con ancestralidad en Brasil, afros, que llegan a este lugar pensando que encontraban la libertad. Lo curioso es que hay también se creó el mismo mito para el otro lado. Y tenemos una corriente mucho más antigua que es mediterránea. Dentro de este comercio a Potosí, de esclavizados a Potosí y a Lima incluso, compartimos un camino que se llamó ancestralmente Ñaupañán, que quiere decir el camino de los abuelos, y luego se lo llamó el Camino Real, que era un lugar por donde iban y venían las carretas llevando la mercadería que salía por el Río de la Plata luego hacia Europa. Ingresaban esclavizados y productos elaborados y llevaban la materia prima hacia el otro en sentido opuesto. Entonces estos carreros fueron y vinieron durante muchísimo tiempo de un lugar al otro. No se desarmaba la carreta, no era que llegaba la carreta a un lugar, descargaban todo, ponían todo en otra carreta y se volvían. La misma carreta arrancaba en Buenos Aires o Córdoba y llegaba a Alto Perú o a Lima y de allá volvía. Y la gente nunca viaja sola, la gente siempre viaja con su cultura. Entonces he tenido la suerte alguna vez de estar con la señora Susana Vaca y que ella dijera que reconocía en ciertas músicas argentinas la música de sus abuelos, lo cual no es poca cosa. Lo que les quiero compartir es un género musical que aquí se ensaya antiguamente de forma popular, hoy está cooptado por las academias de danza, ¿no? Lo cual es toda otra cosa, sí. No nos vamos a meter ahí, pero es toda otra cosa. No tiene lo popular ya, pero lo tuvo. Una danza que se llamaba malambo, que nuestros gloriosos folclorólogos decían que eran dos que se llevaban mal. Malambo es una lengua en kikongo que hace alusión a cierta forma de preparar la tierra para sembrar. O sea, y asimismo milonga era algo en mi que era largo, cuando milonga es reunión. Claro, pero bueno, se ha cambiado, se han desvirtuado las cosas en función de la negación de lo negro en nuestra cultura. Así, y bueno, ¿y qué nos vas a...? Así que lo que les voy a convidar es una pieza de malambo compuesta por mí,
que se llama cimarroneando. Nosotros habrán visto que los argentinos tomamos una cosa en un botecito con una pajita y chupamos de ahí, ¿no? Que es el mate. El mate tiene varias formas de prepararse, pero una es el mate cimarrón. El mate cimarrón es uno que no tiene azúcar, es amargo. Y normalmente la hierba tiene varios usos ya. O sea, en épocas de bonanza uno toma una vez el mate y tira la hierba. No es el caso del cimarrón. Y también hace alusión a un proceso de escape a la libertad. Es una categoría antropológica de la gente que escapa de la situación de opresión, de la situación de esclavitud, y se esconde en algún paraje de estas sierras que tenemos tan cerca aquí, con la esperanza de no ser encontrados y poderse mantener en estado de libertad. Entonces, eso es el cimarroneando. Lo fue antes y hoy intentamos de que lo vuelva a ser, quizás con otro sentido, porque conocerse también es encontrar la libertad. Así que bueno, intentaremos de que sea esto.
Realmente, bueno, Rodolfo, ¿qué decirte? Muchas gracias y aprovecho para saludarle. Sé que mucha de la gente que toca música dirá, pero eso es algo que yo más o menos también debo tocar o debo saber lo que hace. Eso es lo que nos une por América. Totalmente. Herencia española, sí. Herencia indígena, sí. Herencia negra, sí. Así que nos encontramos en los ancestros, querida gente. Y bueno, realmente una vida, como digo yo, se nos queda corta para tantas cosas, ¿no? Tantas culturas, tantas personas. Y me voy hoy con el alma llena de amor, esperando y deseando que los seres humanos nos demos cuenta de lo valioso que somos todos, los necesarios que somos todos y que realmente en el mundo hay lugar para todo. Así que les envío un beso, les agradezco, te agradezco personalmente y nos seguiremos encontrando con la gente de la Mesa Afro Córdoba. Francia es para mí la más importante poeta afrodescendiente de lengua española contemporánea. Nancy marca realmente un momento tan importante como puede haber sido el de Nicolás Guillén. Todos los homenajes que ha recibido a nivel nacional e internacional son más que merecidos. Porque su poesía ha sabido escoger de ella lo primordial, aquello que trasciende, aquello que puede conmover a cualquier ser humano, esté donde esté. Y ya modukbe fobae, y ya modukbe fobae, aquí está mi yo, está mi historia. Yo no hubiera podido escribir todo lo que he escrito si yo creo que no hubiera estado aquí. Mujer negra. Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche no puedo recordarla, ni el mismo océano podría recordarla, pero no olvido al primer Alcatraz que divisé. Altas las nubes como inocentes testigos presenciales. ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido. Y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. ¿A cuánta epopeya mandinga intenté recurrir? Me rebelé. Su merced me compró en una plaza. Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuvo nombre y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Anduve. Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes. Bogué a lo largo de todos sus ríos. Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Por casa tuve un barracón. Yo misma traje piedras para edificarlo, pero canté al natural compás de los pájaros nacionales. Me sublevé. En esta misma tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros,
traídos a ella o no, igual que yo. Ya nunca más imaginé el camino a Guinea. Era a Guinea, a Benín, era a Madagascar o a Cabo Verde. Trabajé mucho más. Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo. Me fui al monte. Mi real independencia fue el Palenque y cabalgué entre las tropas de Maceo. Solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una azul montaña, bajé de la sierra para acabar con capitales y usureros, con generales y burgueses. Ahora soy, solo hoy tenemos y creamos. Nada nos es ajeno. Nuestra la tierra, nuestros el mar y el cielo, nuestras la magia y la quimera. Iguales míos, aquí los veo bailar alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Su pródiga madera ya resuena. Pero mi rumba no es esquina, y tampoco de sonar. Mira cómo te maté, caballero. Mira cómo te maté. Oye, como dice. Mira cómo te maté. Dani, dale. Mira cómo te maté. Mira cómo te maté. Mira cómo te maté. Y todo el mundo repite ese coro. Saludos. Tengo la oportunidad de llegar a ustedes para presentarles el proyecto Rumba All Stars. Casi 20 años creando, promocionando, produciendo contenidos culturales relacionados con las tradiciones afrocubanas. Y luego de que la UNESCO aceptara la rumba como patrimonio cultural de la humanidad, surge esta oportunidad de hacer este singular proyecto en el que participan artistas, cultivadores de las tradiciones afrocubanas, verdaderos íconos de las tradiciones afrocubanas, junto a otros artistas, músicos, bailarines, también muy profesionales, que han sido capaces de integrarse para hacer un espectáculo colorido, vibrante, auténtico, una auténtica fiesta cubana que podrá llevarse a espectáculos, a espacios públicos, a teatros, a plazas, a fiestas, y también en estos momentos ya se lleva a las plataformas digitales internacionales, a la televisión, a álbumes fonográficos, audiovisuales propiamente, que ya han inclusive concursado en festivales de cine con resultados artísticos notables. Rumba en La Habana All Stars es algo donde nos nutrimos de varias personas profesionales de diferentes agrupaciones, y cuando tú entre los artistas no se conocen y se encuentran en un momento dado como esto que está pasando, ahí debes de demostrar tú lo que sabes, tu sabiduría, tu experiencia. Es algo bastante interesante estar en este proyecto. Rumba All Star es el resultado de una evolución de los géneros que integran la música cubana. No es una rumba solamente, rebasa el concepto que tenemos de espectáculo para convertirse en una gran revista musical donde están integrados varios géneros tradicionales de Cuba.
tardes, amigas y amigos de la poesía. Mi nombre es José Jesús Rodríguez Acea. Pertenezco a la Unión, a la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba. Hoy por hoy soy dramaturgo y poeta, narrador oral, y entre mis obras se encuentra en todas las raíces africanas. He sido felizmente representante de ellas en los Estados Unidos, en Seattle, en Santo Domingo y en Colombia. Y para ustedes, para finalizar, una poesía mía que les cierra o que les dice algo de mí. Identidad. ¿Verdad que bailo la rumba? Es cierto, soy guaguancó. ¿Cuántos lances vencí yo sin olvidar mi peluria? Mi piel bruna me resguarda, del oro un rey me protege. Mi pelo rizado puede resistir a la borrasca. Los labios gruesos descansan debajo de mi nariz, amplia. La quiero así para gozar las fragancias. Tengo algo de español, bastante de carabalí, y como el ajiaco soy cubano de pura raíz. Practico la santería. Soy católico romano. Tatengán en el palo, en Abacuá, soy Iyamba. A lo largo del camino he tenido detractores, sin embargo, mis amigos siguen siendo los mejores. Sin olvidar mis penurias, cuántos lances vencí yo. Canto, bailo, río y lloro. Es cierto, soy Ochum, Morilleyeo, Abelli Moro, Apanganite, Equimale Odum, Aquilade Oque. Ibu guañale, a Burucumazo, Ochu Morille Yeo. Yeye bio suo, yeye tanima cuerugo le cueo, arugo, yeye tanima cuerugo le cueo, uro, were, uro. Energía en girasoles, mujer que se torna risa, mantilla sobre el color de la cobriza ternura, dulzura como ninguna, poco a poco hecha miel. Para mí, o para aquel que llegue a implorarte amparo, alumbras como buen faro, en medio de temporales semejantes a los tres Juanes, a merced de la tormenta, a quienes brindarte luz y calma de capitanes. Bien puedo llamarte Madre, Virgen de la Caridad, Ochum, hermosa deidad de ocres, cuentas y rezos. Guárdense en tu inmenso pecho mi desventura, las penas, y recorra por mis venas la dulzura de tu risa y la mantilla cobriza de la ternura. Se te convierte en espuma, los girasoles en besos. Ye, omolevi, omolevi. Bueno, yo soy Daisy Brau, directora del grupo Varianle. O Varianle quiere decir la gran familia de Chango. Y interpretamos cantos de la cultura arara procedente de la antigua Dahomey, que es hoy la República de Benín. Estos cantos vinieron a la América Latina con el tiempo de la esclavitud, final de la esclavitud. Y es un asentamiento aquí en Cuba, en la provincia de La Habana, Matanzas, sur de Oriente y sur de los Estados Unidos. Me los enseñó el señor Andrés Chacón Queibaé, un señor dedicado a los tambores de Pogoloti, donde tiene asentamiento de esta cultura arara. El grupo Daisy Brau Varianle fue fundado en 1996, ya va a cumplir 26 años y ha ganado en su trayectoria, discúlpenme, obras de teatros con diferentes personalidades africanas, de la política, de la cultura, personalidades de diferentes países, y hemos ganado con nuestro trabajo y esfuerzo el premio Merceditas Valdés, que nos lo entregaron en 1997, y el premio al mérito cultural a través del Festival de la Poesía en la UNIAC, que nos lo entregaron en 1918.
Estamos muy contentos con nuestro trabajo y se lo ofrecemos a ustedes. Son cantos a voces con efectos guturales, palmadas, canto que tiene el son, se consideran las bases de géneros como el jazz, el blues, el gospel, el espiritual, el bolero, melodías preciosas que nosotros hemos montado con mucha cariño y con mucha profesionalidad para el disfrute del público, porque normalmente la cultura de procedencia africana llama mucho la atención los bailes, llama mucho la atención la percusión y los cantos quedan un poco rezagados, pero son muy bellos y nosotros lo que hacemos es destacar esos cantos. Es lo que le ofrecemos y les regalamos a ustedes. Gracias, muchas gracias por atenderme. Un poema, un texto que yo puedo escuchar en una traducción que hice al español, le ponemos un ejemplo de un canto que algunas personas conocen, pero que es un verdadero poema. Que dice: Ogunde arele, ire pombo locua, ogun panile, ogun palona, ire pombo locua, Ogun, el jefe de Ine, ha llegado. Toda la villa de Ine lo aclama. Ogun mata en la casa, Ogun mata en el camino. Toda la villa de Ine lo aclama por el mundo. Tenéis, vamos. Ogunde arele, ire pombo locua, ogun panile, ogun palona, ire pombo locua, ogunde arele, ire pombo locua, ogun panile, ogun palona, ire pombo locua, ogun toda la vida de la cama, ogun mate la casa, ogun mate el camino, toda la vida de la cama por el mundo. Ok, toca. Y de Congo de Cuba, ogun panile, ogun palona, de pie, ogun de toda, de pie, ogun de No te duermas, camarón, si te duerme la corriente, te lleva camarón, el toro tíralo otra vez. No te duermas, camarón, si te duerme la corriente, te lleva camarón. Orgulloso vino el yanqui, haciendo proposiciones, ocultando a la gente sus segundas intenciones. A ritmo de redobante, levanto aquí su bandera, que sigue sonando una, por allá por la madera. No te duermas, camarón, si te duerme la corriente, te lleva camarón, el toro tíralo otra vez. No te duermas, camarón, si te duerme la corriente, te lleva camarón. El cielo, el color también buscar, cubano quitar quietito, o bloqueo no quitar, también Miguel el Guarabo, que en mi quiero algo, cañuaña, un guajiro, almizao, mastica y chupa la caña. No te duermas, camarón, si te duerme la corriente, te lleva camarón, y el toro tirando otra vez. No te duermas, camarón, si te duerme la corriente, te lleva camarón. Vino gastar su dinero en guadiches hospitales, ni querer cumplir casinos, que meter más familiares y tomar Cabana Club, ni orquestas que va a bañar y un guajiro realizado.
mastica y chupa la caña. No te duermas, camarón, si te duerme la corriente, te lleva camarón. El toro mirando otra vez. No te duermas, camarón, si te duerme la corriente, te lleva camarón. En mi próxima guerrita, seguro en el Medio Oriente, ni necesitan de Cuba el apoyo de su gente. Mandices con experiencia de su guerra contra España y un guajiro calvitao. Mastica y chupa la caña, no te duermas, camarón, si te duerme la corriente, te lleva camarón. El toro mirando otra vez. No te duermas, camarón, si te duerme la corriente, te lleva camarón. Viene para arriba con truco y maraña, mastica y chupa la caña. La de buen camino miraña, mastica y chupa la caña. Te vistas de Superman, mastica y chupa la caña. Te vistas de Don Caraña, mastica y chupa la caña. Aunque te vistas de seda, mastica y chupa la caña. Eres la misma limaña, mastica y chupa la caña. Por eso es que no me extrañan, mastica y chupa la caña. Tus segundas intenciones, mastica y chupa la caña. A la gente de esta isla, mastica y chupa la caña. No la gustan los billones, mastica y chupa la caña. No te duermas, camarón, si te duermes la corriente, te lleva